Imagine un momento en el que la persona más amable de la sala se convierte en la más peligrosa, no por perder la compasión, sino por dominarla como un arma afilada. Carl Jung fue testigo de esta metamorfosis y la llamó el cambio más aterrador en la psicología humana. No se trataba de endurecer el corazón, sino de despertar una fuerza estratégica que nadie pudiera manipular. ¿Qué hace que alguien tan sensible se convierta en un estratega despiadado? A lo largo de décadas, Jung analizó docenas de casos y descubrió una verdad inquietante: estas personas no se estaban recuperando simplemente de un trauma. Estaban asimilando algo que la mayoría de la gente evita durante toda su vida. Y una vez asimilado, no había vuelta atrás. Todo comenzó en 1913, durante la propia crisis de Jung, cuando rompió con Freud. Un paciente entró en su consulta de Zúrich y redefinió para siempre su comprensión de la percepción, el poder y el peligroso don de ver lo que otros ignoran. Los archivos clínicos revelaron un patrón inquietante. Paciente tras paciente llegaba destruido, disculpándose por existir, asumiendo la culpa de heridas que no eran suyas. Llevaban marcas que explicaban como cargas, depresiones que internalizaban y la necesidad de encogerse en cualquier espacio que ocuparan. Habían pasado sus vidas como esponjas emocionales, absorbiendo la furia de sus padres alcohólicos, las traiciones de sus parejas que los culpaban de sus propios errores, familias disfuncionales que los convertían en chivos expiatorios. Aceptaron todo sin quejarse, convencidos de que merecían ese trato. Jung esperaba encontrar mentes destrozadas, víctimas cuyos espíritus habían sido aplastados por años de abuso y manipulación. Pero lo que descubrió sacudió todo lo que creía saber sobre los empáticos. Estos pacientes no habían sido destruidos por la violencia. La habían estudiado con precisión quirúrgica. Cuando les pidió que describieran sus relaciones, no escuchó los confusos divagaciones de mentes traumatizadas. Recibió perfiles psicológicos tan detallados que avergonzarían a cualquier analista experimentado. Mantuvieron registros mentales de todos los que los lastimaron. No recuerdos emocionales, sino datos estratégicos. Conocían los factores desencadenantes de sus atacantes con precisión milimétrica. Entendían sus inseguridades mejor que ellos mismos. Mapearon miedos, patrones y debilidades con la precisión de un estratega militar que analiza las vulnerabilidades del enemigo. Una paciente pudo predecir los estados emocionales de su marido con 3 días de antelación, basándose en microexpresiones que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Otro sabía exactamente qué palabras aniquilarían a su padre narcisista, después de catalogar cada herida en la psique del hombre durante 30 años. Nunca utilizaron este conocimiento. Ni para defenderse ni para tomar represalias, ni siquiera para protegerse de daños futuros. Simplemente acumularon información inconscientemente como una computadora que registra datos en segundo plano, hasta que algo los empujó más allá de un límite irreversible. Jung escribió que la mente de un empático no es el diario de una víctima. Es una sala de guerra esperando ser activada. Al final, estas personas no eran almas frágiles aplastadas por el mundo. Eran genios psicológicos camuflados, y su don de percepción funcionó a su máxima capacidad todo el tiempo que parecieron rotos. La cuestión no era si lo vieron todo. Fue lo que finalmente los haría actuar según lo que siempre habían sabido. Jung comenzó a examinar sistemáticamente a estos pacientes. Invitó a colegas a sesiones sin proporcionar ningún contexto. En cuestión de minutos, los empáticos identificaron traumas infantiles, patrones de relación e inseguridades profesionales con más del 97% de precisión. No fue una intuición sobrenatural. Era un reconocimiento de patrones que operaba a un nivel al que la mayoría de los humanos nunca accede. Lo que otros llaman intuición, ellos lo entendieron como recopilación de datos. Sus cerebros procesaban información emocional con mayor rapidez y precisión que cualquier otro que Jung hubiera conocido. Notaron microexpresiones que duraban fracciones de segundo. Detectaron cambios sutiles en el tono de voz que eran imperceptibles para los oídos normales. Sintieron cambios de energía en entornos que otros no registraron conscientemente. Sus sistemas nerviosos estaban programados para detectar amenazas a un nivel que los hacía simultáneamente dotados y maldecidos. La sociedad les enseñó que este regalo era una maldición. Cada vez que revelaban lo que veían, las mentiras detrás de bonitos discursos, las manipulaciones escondidas en palabras amables, las intenciones ocultas en gestos amistosos, se les llamaba hipersensibles, emocionales, paranoicos y dramáticos.
Aprendieron a permanecer en silencio, a dudar de sus percepciones y a disculparse por ver lo que otros se negaban a admitir. Pero la verdad no desaparece solo porque dejas de hablar. Se acumula. Genera presión. Y en estos casos, se venía acumulando desde hacía décadas. Jung se dio cuenta de que no estaba tratando patologías. Observó lo que sucede cuando la conciencia se vuelve demasiado avanzada para sobrevivir en el mundo social. Cuando la percepción difiere tanto que las relaciones ordinarias parecen navegar en un universo donde todos los demás están parcialmente ciegos. Estos empáticos vieron que el emperador estaba desnudo. Vieron que todo el mundo fingía lo contrario y se pasaban la vida siendo castigados por señalar lo obvio. La pregunta que perseguía a Jung era simple: ¿qué sucederá cuando estas personas dejen de hacer la vista gorda? ¿Qué sucede cuando los más perspicaces en cualquier lugar deciden dejar de proteger a los demás de la verdad? Los empáticos no son frágiles. Son alquimistas en formación. The Alchemist's Way ofrece ejercicios prácticos, límites basados en Jung y 3 vídeos exclusivos para transformar el caos en claridad. Un libro electrónico de 236 páginas está disponible para descargar. Comience ahora en teserialmint.com. Pero donde la perspicacia tuvo un precio devastador, un precio que Jung vio devorar a sus pacientes desde dentro. Relacionó las habilidades de los empáticos con lo que llamó el tipo introvertido e intuitivo, alrededor del 1% de la población, dotado de una percepción tan aguda que ve a través de cada máscara social, cada presentación falsa, cada sombra inconsciente que los grupos acuerdan ignorar. Las investigaciones modernas sobre personas muy sensibles confirman las observaciones de Jung. Alrededor del 20% de la población tiene una alta sensibilidad sensorial y emocional, pero Jung identificó algo más específico en su tipología psicológica. Estos individuos no solo sienten profundamente. Perciben patrones inconscientes con una claridad aterradora, inaccesible para la mayoría. Ven la depresión detrás de las sonrisas forzadas en las reuniones familiares. Sienten desesperación disfrazada de presentaciones de negocios aparentemente seguras. Notas la sombra colectiva que Jung lo llamó el momento de la cruda verdad. El colmo no fue el acto en sí, sino la brutal comprensión de que habían traicionado lo único que los mantenía unidos, su propia percepción. En el momento en que comprendieron con penetrante claridad que habían elegido la ilusión antes que la realidad. Y que esta elección no fue un error pasajero, sino un patrón de años, tal vez de toda una vida. Lo que vino después no fue solo dolor. Fue una especie de muerte psicológica. La estructura que sustentaba su identidad se estaba desmoronando, no porque el mundo los hubiera destrozado, sino porque ellos mismos habían construido esa estructura sobre arenas movedizas. Cada concesión, cada silencio, cada negación de sí mismo había sido un ladrillo en el muro que ahora se estaba desmoronando. Y en el vacío dejado por esa caída, surgió algo más antiguo y más profundo, la sombra que habían intentado evitar toda su vida. Jung señaló que este colapso no era un final, sino un portal. La traición externa, por devastadora que fuera, no era el verdadero enemigo. El verdadero enemigo siempre había estado dentro de ellos, la parte que insistía en creer que el amor, la lealtad o la aprobación valían más que la verdad. La parte que susurraba: si ignoras lo que ves, tal vez el mundo sea menos aterrador. Pero el mundo no se volvió menos aterrador. Solo se volvió más peligroso porque ahora estaban ciegos ante sus propios límites. Lo que salvó a estos individuos no fue la fuerza de voluntad, ni la resiliencia, ni siquiera la terapia. Fue rendición. No una rendición pasiva, sino el tipo de rendición que solo ocurre cuando no queda nada que perder. Cuando el dolor de permanecer igual se volvió insoportable, algo en ellos finalmente dijo: no más. Y en ese momento la sombra, la misma que habían proyectado sobre los demás, que habían absorbido del colectivo, que habían intentado asfixiar con sonrisas y concesiones, dejó de ser un monstruo externo. Ella se convirtió en parte de ellos. Ya no es un enemigo al que combatir, sino un espejo al que integrar. Jung describió este proceso como la noche oscura del alma, pero fue más que eso. Fue una especie de renacimiento inverso. En lugar de emerger purificados, emergieron enteros, con todas las partes que habían tratado de negar ahora visibles, palpables, innegables. La ira que habían reprimido, el orgullo que habían escondido, la crueldad que habían justificado en los demás, todo eso ahora les pertenecía. ¿Y lo más sorprendente?
No los destruyó. Al contrario, los hizo más fuertes. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la fuerza sino la capacidad de mirar hacia el propio abismo y no pestañear? ¿Qué es el coraje sino la voluntad de llevar el peso de la verdad, incluso cuando arde? Estos individuos no se volvieron invulnerables, eso sería imposible. Pero ya no eran víctimas. Ya no eran esponjas para las sombras de otras personas. Y por primera vez empezaron a existir por sí mismos. Jun notó que luego de esta integración, sucedió algo extraordinario, dejaron de ser objetivos. No porque el mundo los entendiera de repente, sino porque ya no eran espejos. Cuando llevas tu propia sombra, las proyecciones de los demás rebotan en ti como flechas en una armadura. La gente todavía intenta culparte, todavía intenta hacerte cargar con lo que no es tuyo, pero ahora sabes la diferencia. Y este conocimiento es una barrera insuperable. Pero el verdadero milagro no fue la inmunidad. Era libertad. La libertad de decir finalmente no sin culpa. La libertad de elegir quién merecía tu tiempo, tu energía, tu compasión. La libertad de vivir en un mundo que insiste en la mentira, pero sin tener que mentirte a ti mismo. Jun escribió que estos individuos, después de la integración, no se volvieron menos sensibles. Se volvieron más sensibles, pero de una manera completamente diferente. Antes tu sensibilidad era una herida abierta. Ahora era un instrumento. Un radar tan preciso que podrían navegar en el caos sin perderse en él. Y lo más irónico. Fue precisamente esta claridad lo que los hizo peligrosos para el status quo. Porque un mundo construido sobre la negación no puede tolerar a quienes se niegan a negar. Un sistema que depende de la ilusión no puede sobrevivir a la presencia de quienes ven más allá de él. Por lo tanto, muchos de estos individuos terminaron convirtiéndose en parias, no por elección sino por necesidad. No porque fueran difíciles, sino porque eran ciertas. Y la verdad, como sabía Jun, es lo más subversivo que existe. Pero aquí está el secreto que descubrió: no es necesario gritar la verdad para ser poderosa. No necesita audiencia, ni validación, ni seguidores. Solo necesita un lugar para existir, dentro de ti. Y cuando permanece allí, completamente sin reservas, algo cambia. Dejas de ser un espejo del mundo y te conviertes en una luz. No una luz que ciega, sino una luz que revela. Y el que tenga ojos para ver, verá. ¿Los demás? Bueno, siempre preferirán la oscuridad. Pero finalmente serás libre. Podrían haber orquestado una venganza tan sutil que nadie se daría cuenta de que habían sido una víctima. Pero no lo hicieron. Porque en el momento en que llegó la claridad, también surgió algo más profundo, la comprensión de que el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Habían pasado años moldeados por el dolor, pero ahora, por fin, eran los escultores de sus propias vidas. Y una vida esculpida por la verdad no necesita armas. Ella solo necesita integridad. Jun notó que estos empáticos despiertos no se volvieron fríos ni calculadores. Se volvieron precisos. Cada palabra, cada gesto, cada decisión llevaba el peso de una percepción que ya no podía engañarse. No necesitaban juegos mentales porque ya conocían las reglas mejor que quienes las inventaron. Y lo más fascinante, no sintieron la necesidad de demostrar nada. La validación externa había perdido su significado en el momento en que la verdad interna se volvió innegable. Lo que asustó a Young no fue lo que podían hacer, sino lo que decidieron no hacer. Tenían el poder de destruir, pero eligieron construir. Tenían la capacidad de herir, pero eligieron sanar. Tenían claridad para manipular, pero preferían la transparencia. Porque en el fondo habían comprendido una ley fundamental de la existencia: la verdad no necesita de la violencia para prevalecer. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarla y lo suficientemente fuerte como para vivir por ella. Y así es como estos empáticos se volvieron inmunes. No porque fueran invencibles, sino porque ya no eran objetivos. Ya no reaccionaban a las provocaciones, no se involucraban en discusiones, no desperdiciaban energía tratando de convencer a la gente que no quería ver. Simplemente existían, completos, inquebrantables, libres. Y esta existencia en sí misma fue una revolución. Young se dio cuenta de que el mayor temor de los manipuladores no era la ira ni la venganza, sino la indiferencia. Porque una persona que no reacciona,
que no se justifica, que no debate, es una persona que ya no se puede controlar. Y cuando un empático integrado miraba a un depredador emocional, no lo hacía con odio ni con miedo. Fue con una tranquilidad que dijo sin palabras: te veo. Y ya no importas. Esta era la verdadera libertad. No la ausencia de dolor, sino la ausencia de ilusión. No la falta de desafíos, sino la falta de dudas. Habían dejado de luchar contra el mundo y habían empezado a vivir en él, no como víctimas ni como guerreros, sino como aquellos que finalmente habían encontrado su propio centro. Y a partir de ahí, nada podría moverlos. La humanidad para siempre. No fue un caso aislado. Fue una prueba viviente de que la integración no era un destino, sino un despertar, y que ese despertar no requería heroísmo, solo honestidad. No se volvieron invulnerables. Se volvieron inquebrantables. No porque nada les alcanzara, sino porque nada los detuviera. El dolor siguió llegando como le ocurre a todo el mundo. La diferencia era que para ellos, ya no llevaba el peso de la ilusión. Ya no era una frase sino un signo, algo que hay que observar, comprender y luego dejar pasar, como una corriente que fluye sin arrastrar a quien la contempla. Habían aprendido el arte de sentir sin hundirse, de percibir sin perderse, de presenciar sin contaminarse. Y eso, más que cualquier fuerza, era lo que los hacía verdaderamente peligrosos para el caos. Porque el caos necesita reacciones. Necesita miedo, ira, confusión, cualquier cosa que lo alimente y lo mantenga vivo. Pero, ¿qué haces cuando alguien te mira y no te ofrece nada de eso? ¿Cuándo, en lugar de resistir, simplemente te desvías? ¿Cuándo, en lugar de luchar, trasciendes? El caos no tiene respuesta para eso. Se disuelve como la niebla bajo el sol, porque su única arma es la distorsión, y la distorsión no puede sobrevivir a la claridad. Esta claridad no fue un regalo. Fue una elección, renovada a cada momento. Una elección de no dejarse engañar por las propias proyecciones ni por las de los demás. No confundir compasión con sacrificio, ni discernimiento con frialdad. Entender que amar no significa absorber y que proteger no significa controlar. Habían descubierto que la verdadera fuerza no radicaba en dominar a los demás sino en dominarse a sí mismos, y que esta dominación no era una prisión sino una liberación. Ya no necesitaban demostrar nada. Ni para el mundo, ni para los demás, ni para ellos mismos. Porque habían encontrado algo más profundo que la validación, la certeza. La certeza de que su percepción era real, que sus fronteras eran sagradas, que su presencia era un faro, no porque brillaran más, sino porque habían dejado de esconderse en la oscuridad. Y esa certeza en sí misma era una invitación. Una invitación para que otros también dejen de esconderse. Porque la gente se sentía así. Se sentían cuando estaban frente a alguien que no los necesitaba para nada, ni amor, ni aprobación, ni compañía. Y paradójicamente fue precisamente esta ausencia de necesidad lo que les hizo sentirse más seguros que nunca. Porque allí por primera vez no hubo juego. No hubo manipulación, ni expectativas, ni deuda emocional. Solo había presencia. Una presencia que no exigía, no juzgaba, no salvaba, simplemente era. Y fue en esta quietud donde otros encontraron espacio para respirar, para revelarse, para ser. Pero esa misma presencia fue un espejo implacable para quienes vivían enmascarados. Para los manipuladores, los narcisistas, los vampiros emocionales, aquellos que solo podían existir a la sombra de la confusión de otras personas. Sintieron el peligro incluso antes de entender por qué. Fue como si de repente todas sus estrategias se hicieran visibles, todas sus mentiras transparentes, todas sus trampas inútiles. ¿Y lo más aterrador? El empático incorporado no necesitaba hacer nada. No había necesidad de confrontar, exponer o castigar. Su mera existencia era confrontación. Su claridad fue el castigo. Porque, frente a ella, el caos no tenía dónde esconderse. Y así, sin esfuerzo, el mundo que los rodeaba empezó a reorganizarse. Las sustancias tóxicas se alejaron, como polvo arrastrado por el viento. Los auténticos se acercaron como plantas buscando luz. Y ellos en el centro de todo permanecían inmóviles, no como jueces, sino como testigos. No como salvadores, sino como espejos. No como guerreros, sino como arquitectos. Porque la verdadera revolución no se hace con las armas. Se hace con conciencia.
Y la conciencia, cuando está plenamente integrada, no necesita violencia para transformarse. Ella simplemente lo es. Y lo que es inevitablemente lo cambia todo. La sensibilidad no es un cable desnudo, expuesto a los shocks del mundo. Es un circuito vivo capaz de conducir energía sin quemarse. Y cuando ese circuito se cierra sobre sí mismo, cuando aprende a regular su propia corriente, no solo sobrevive, se ilumina. Porque el regalo no está en sentir más, sino en sentirme mejor. No se trata de absorberlo todo, sino de elegir lo que nutre. No se trata de ser un espejo pasivo, sino de convertirse en un faro, reflejar solo lo que merece ser visto, guiar solo a quienes buscan la luz. La verdadera maestría no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo, no con rigidez, sino con precisión quirúrgica. No con frialdad, sino con la claridad de quien sabe exactamente dónde termina su territorio y comienza el de los demás. Y este territorio no es una fortaleza construida contra el mundo. Es un jardín. Un espacio donde las semillas de la percepción se plantan con intención, se riegan con discernimiento, se podan con amor. Donde cada emoción que llega es examinada, no como un invasor, sino como un visitante, bienvenido si trae crecimiento, rechazado si trae destrucción. Porque la integración no se trata de endurecer el corazón, sino de fortalecer las raíces. No se trata de dejar de sentir, se trata de sentir sin perderse. Jung no habló de una transformación que anestesia, sino de una que despierta. No de una armadura que aísla, sino de una piel que respira. El empático integrado no se vuelve menos humano, se vuelve más humano de lo que el mundo está acostumbrado a soportar. Ve las sombras, pero no se deja arrastrar por ellas. Siente el dolor, pero no se ahoga en él. Ama, pero no se disuelve en el amor. Él es un canal, no una salida. Un instrumento, no un eco. Y esa es la diferencia entre colapso y evolución. Uno es el colapso de alguien que no sabía que llevaba un peso, el otro es el levantamiento de quienes han aprendido a distribuirlo. La mayoría de los empáticos, cuando se los empuja más allá de sus límites, no se rompen, se reorganizan. No se convierten en monstruos, sino en estrategas. No pierden la compasión, pero ganan límites. No dejan de ser vulnerables, pero aprenden a elegir sus batallas. Porque la vulnerabilidad no es debilidad. Es la materia prima de la fuerza. Y cuando aprendes a darle forma, se convierte en una espada, lo suficientemente afilada como para cortar las cuerdas que te atan, lo suficientemente liviana como para no arrastrarte hacia abajo. No es necesario dejar de ser sensible para ser fuerte. Solo necesitas dejar de ser sensible y sin conciencia. El mundo no necesita menos empáticos. Necesita empáticos que sepan qué hacer con lo que sienten. Que no se dobleguen ante el peso de la percepción, sino que la utilicen como palanca. Que no sean víctimas de su propia intensidad, sino dueños de ella. Porque al final la elección es simple, ¿que consumirá lo que sientes o consumirás lo que sientes para crear algo más grande? La integración no es un destino. Es una práctica. Un ejercicio diario de mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué es lo mío? ¿Cuál es el de ellos? ¿Para qué es? ¿Qué venenos? Y luego con la misma delicadeza que sostiene un pájaro, sueltas lo que no te pertenece y alimentas lo que te hace latir más rápido el corazón. Porque el verdadero poder no está en controlar a los demás. No está siendo controlado por ellos. No se trata de controlar tus emociones. Se trata de no dejarse dominar por ellos. No se trata de evitar el dolor. Es no dejar que eso te defina. Y cuando llegues a ese punto, cuando tu sensibilidad se convierta en una brújula, no en una carga, cuando tu percepción se convierte en una herramienta y no en una maldición, te das cuenta de que ya no estás a merced del mundo. Eres el mundo. No como un dios, sino como un arquitecto. No como un salvador, sino como un espejo que refleja solo la verdad. Y la verdad es esta, ya tienes todo lo que necesitas. La pregunta no es si te romperás. Se trata de si se reconstruirá a sí mismo o si permitirá que otros lo reconstruyan a su imagen y semejanza. La elección es tuya. Siempre lo fue.